Buenos días chicas, buenos días chicos, bienvenidos al repaso de historia de las culturas precolombinas. Bueno, vamos a aprender un poquito, primero recordar, ¿verdad? Que antes de la llegada de Cristóbal Colón existían muchas culturas aquí que eran bastante importantes, dentro de las cuales las más importantes eran culturas sedentarias, es decir, que ellos se mantenían estables en un lugar, y eran culturas que principalmente vivían de la agricultura. Culturas que vivieron en la región de Mesoamérica, en lo que es actualmente México, como los aztecas y los mayas, y además otras culturas como los incas, ¿verdad? Que se asentaron en la región andina. Bueno, recordar que los mayas se establecieron en la península de Yucatán, ¿verdad? Actualmente territorio de lo que sería México, y su máximo esplendor fue entre el 600 después de Cristo y el 900 después de Cristo. Cómo se organizaban, cada ciudad era independiente, al igual que los griegos, ¿verdad? Como las polis, que eran ciudades-estado. Como era su sociedad, se dividían en cuatro grandes grupos sociales, donde uno de ellos era la nobleza, otro eran los sacerdotes, los otros eran los comerciantes, también habían los campesinos y los esclavos, principalmente. Y su líder máximo era el Jalach Uinik, que era el líder de los mayas. Recordemos que todo lo que yo marque aquí es relevante, así que si pueden tomar apuntes sería súper bueno para que les vaya súper bien en la prueba. Continuemos. Los mayas. ¿De qué vivían? Bueno, la economía de los mayas se basaba principalmente en la agricultura y ellos vivían a través del cultivo, ¿verdad? Y para esto ellos tenían una técnica especial que se llamaba la técnica de la tala y la roza, en la cual quemaban bosques de forma controlada para poder plantar luego sus productos tales como el poroto, el cacao, entre otros, ¿verdad? El maíz, por ejemplo. Y en qué además creían los mayas. Los mayas, al igual que las otras tres culturas, o sea, las tres culturas completas que vamos a ver, eran politeístas, y es decir, eso que creían en varios dioses, ¿ya? Que generalmente representaban las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuáles fueron sus principales aportes de los mayas? Bueno, los principales aportes de los mayas fueron en la arquitectura, ya que podemos ver en esta foto las grandes pirámides similares a las de Egipto que ellos construían, y además en matemáticas por la utilización del número cero, ¿ya? Ellos contaban de 20 en 20. También hay otros aportes que también son significativos, como el calendario, ¿verdad? Y los aportes astronómicos, donde ellos tenían un calendario exacto, al igual que nosotros, de 365 días. Bueno, pasemos luego a los aztecas. Bueno, los aztecas se ubicaron algo cerca, ¿verdad?, en la región de Mesoamérica, cerca de los mayas. Se ubicaron principalmente en la región, a orillas del lago Texcoco, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán, que es la ciudad más importante de los aztecas. ¿Cómo se organizaron? Bueno, ellos se constituyeron en un imperio que dominó gran parte de México. Eran un pueblo combatiente, invasor, ¿verdad? Y solían tener mucho control de los pueblos que eran más pequeños que vivían a su alrededor. ¿Cómo era su sociedad? Bueno, se dividían en 5 grupos sociales, dentro de los cuales están la nobleza, los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes, los campesinos y los artesanos. Recordemos que su líder máximo era llamado el Tlatoani, ¿ya? A diferencia de los aztecas que era el Jalach Uinik, o sea, los mayas que era el Jalach Uinik, los aztecas tenían su líder llamado Tlatoani. Bueno, ¿de qué vivían los aztecas? Al igual que el resto de las culturas que vamos a ver que eran las culturas más prominentes de la época, eran economías que se basaban en la agricultura. La técnica de agricultura que utilizaban los aztecas, a diferencia de la tal y la rosa que era de los mayas, ellos usaban una técnica de cultivo denominada cultivo por chinampa, ya que eran islas flotantes. ¿Qué es esto? Ellos hacían balsas, ¿verdad? Enormes balsas que llenaban con tierra y en ellas cultivaban. Cultivaban cosas como por ejemplo el maíz, el poroto, el tomate, entre otros. Ok, además desarrollaron un tipo de comercio basado en el trueque. ¿En qué creían los aztecas? Bueno, los aztecas eran politeístas, creían en varios dioses. ¿Cuáles fueron sus principales aportes? Bueno, los principales aportes de los aztecas fueron en la arquitectura, perdón, y porque fueron capaces de construir además de esta enorme ciudad en las aguas del lago Texcoco, construyeron también pirámides, plazas y templos. ¿Ya? En medicina también ellos eran bastante buenos y conocían propiedades curativas de las plantas y podían también realizar operaciones, ¿ya?
Pasemos a la última cultura, que son los incas. Recordemos que los incas eran originarios del Perú y alcanzaron a dominar territorios tales como el Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, y su máximo esplendor fue del 1300 hasta el 1536 después de Cristo, y su ciudad más importante fue el Cusco. ¿Cómo se organizaron? Bueno, ellos se constituían en un imperio gigante enorme, ¿verdad? Que abarcaba todos estos países y que la extensión total de su territorio se llamaba el Tahuantinsuyo, ¿ya? Y como era tan grande su territorio, tuvieron que crear una red de caminos muy grande que se llamaba el Camino del Inca. Aquí eran caminos hechos de piedra. ¿Cómo era su sociedad? Bueno, se dividían en 5 grupos, donde estaba la realeza en uno, ¿verdad? La nobleza de sangre, luego el pueblo general y finalmente los más bajos como los mitimaes y los yanaconas. El líder máximo de los incas era el Sapa Inca. Bueno, recordemos que los incas, ¿verdad?, tenían una economía que se basaba también, al igual que las otras dos culturas, en la agricultura, que ellos plantaban en las laderas de los cerros. ¿En qué creían? Bueno, ellos eran politeístas, al igual que los otros pueblos que vimos anteriormente, donde su deidad máxima o dios máximo era Inti. Realizaban numerosas fiestas en conmemoración a estos dioses y además recordemos finalmente que los más importantes aportes de los incas fueron en la arquitectura, ya que realizaron estas grandes ciudades como por ejemplo Machu Picchu, ¿verdad? A más de 3000 metros sobre el nivel del mar, el Camino del Inca, entre otras. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Espero les haya servido este repaso. Pongan atención, céntrense en lo que está marcado en negrito, anoten y sobre todo hagan la guía que se les mandó la semana para que pudieran prepararse. Que les vaya súper. Nos vemos. Chao, chao.